Ya lo necesitamos más en nuestra vida, es la gracia del Señor. Y siempre está ahí la gracia esperándonos. Como cantó el coro en aquel lugar secreto, que Dios nos está esperando, amén. Aquí, hermanos, nos encontramos con uno de los pasajes más fascinantes de la palabra de Dios. Pablo está en Atenas, la famosa Atenas, donde tanta historia ha salido de este lugar. Tantos dioses paganos que hay, que surgieron de este lugar, que hasta la fecha han sido una gran parte de la enseñanza y lo que hace este mundo. Calendarios se han formado a través de este lugar, Atenas, y las creencias que han salido de aquí. Y Pablo llega a este lugar y dice la Biblia en el versículo 16 que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, Pablo llegó a este lugar en espera, guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es que llegó aquí a propósito, lo trajeron aquí. Y fue el Espíritu Santo que lo expuso a esta situación drástica y triste, la verdad. Dice la Biblia: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo había visto los objetos de su adoración. Se había fijado en sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho es que ese hermoso templo que se llamaba el Partenón era un templo dedicado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes y Pablo había observado que entre todos los ídolos, un altar que tenía esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora, esto podía significar que los atenienses eran muy liberales y tolerantes y no querían excluir a ninguno de los dioses, querían acomodarse a las masas. Y eso es lo mismo que está pasando hoy en día con el movimiento liberal, hermanos, y neoevangélico, que se están acomodando para acomodarse a todas las masas. De modo que cualquier extranjero podría venir a adorar en el altar al Dios no conocido, creyendo que había sido construido para su Dios. ¿Quién no pudiera identificarse con aquel Dios no conocido? Por otra parte, esto podría significar que reconocían que había un Dios a quien no conocían. Muchos paganos han reconocido que detrás de su idolatría hay un Dios vivo y verdadero, de quien no saben nada y quien no saben cómo acercársele, pero están seguros que hay un Dios vivo y verdadero. Tienen tradiciones según las cuales en algún pasado oscuro y remoto sus antecesores de alguna manera u otra adoraban a ese Dios. Y este pudiera haber sido el caso con los atenienses. Alguien dejó de adorar al Dios verdadero, al Dios conocido. En algún tiempo dejaron de adorar a aquel Dios conocido. Y conforme el tiempo llegaban a la iglesia sin saber a quién venían a adorar. Con el tiempo pasaba y más, en vez de acercarse a aquel Dios conocido, más lo iban desconociendo. Pablo utiliza la idea del Dios no conocido como un punto de partida para su mensaje. Les digo que quería hablarles de ese Dios a quien ellos no conocían. Ahora, quizás este enfoque no fue tan diplomático como la primera frase de su mensaje. Pero después de todo, los atenienses, hermanos, era gente bien soberbia, era gente bien creída. Ellos eran amantes de la filosofía y creían que ellos lo sabían todo. Y deje decir esto entre paréntesis: qué difícil es hablarle a alguien quien cree que lo sabe todo.
que está lleno de conocimiento, de intelectualismo, de mitología y un montón de sinnúmeros de cosas. Qué difícil es hablarle a alguien así, ¿verdad? Esa multitud que se reunía en Atenas simplemente se ocupaban de hablar de todo lo que se podía hablar. Ahora, ¿quién era aquel Dios que no conocían? ¿Quién era el Dios? Tenían dioses para todo. Tenían ídolos para todo. Querían asegurarse que cuando alguien llegara a Atenas, sintiera el compromiso de ir y adorar a su Dios dejando su dinero. Todo tenía que ver con el dinero. Atenas era una ciudad rica. Estaban manipulando y utilizando estos dioses paganos para sacarle dinero a la gente que iba pasando. Y si hay algo, una verdad muy cierta, es que muchas de estas religiones falsas y sectas, todos tienen que ver con dinero. Es triste decirlo, pero esa es la realidad. ¿Quién era aquel Dios? Bueno, en primer lugar, según lo expuso Pablo, era el Dios de la creación. Leemos aquí en el versículo 24 de este capítulo, el versículo 17, por favor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo se amarró los pantalones y se puso a discutir con todos acerca de quién era este Dios que ellos no conocían. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Dios no está amarrado a un templo. Dios no está amarrado a un amuleto. Dios no está amarrado a un idioma o una ciudad. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en todos lugares y en todos lugares Él puede ser conocido. Salomón reconoció esta verdad en su oración dedicando el templo. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, leemos lo siguiente. Dijo Salomón: pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Le pregunto esta mañana, ¿por qué es que el ser humano sigue encajonando a Dios, quien no conocen, en una caja de religión, en una caja de tradiciones, para adorarle como ellos quieren adorarle? Dios es más grande que toda religión. Dios no está amarrado ni conectado a un amuleto. No es cierto que usted puede cargar un amuleto y la bendición de Dios va a estar con usted por ese amuleto. La bendición de Dios no se detiene o no es limitada por un amuleto. Perdóneme, pero no. Dios no está en un ídolo. Es más, Dios prohibió las imágenes de cualquier cosa en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Que a Dios hay que adorar en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Imagínese Pablo debatiendo con esos atenienses. Y le está diciendo en sus caras, hermanos, como un golpe magistral. No solo les dijo que Dios era creador, sino que Él tampoco necesitaba de ellos. Y aquí estaban ellos que habían traído de edificarle un templo. Traían sus ofrendas para aplacar a este Dios no conocido. Querían que este Dios no conocido supiera que pensaban en Él. Entonces Pablo les dijo que Dios no necesitaba nada de ellos. Dios, por el contrario, es Él que da. Les provee a todos. Le da a usted y a mí todo lo que necesitamos. Nos da la vida, nos da el aliento, nos ha dado el sol, la luna, las estrellas y la lluvia también.
Ha provisto todas las cosas nuestro Dios. Él no necesita nuestras limosnas, no necesita nuestra simpatía. El hombre es el que necesita de Dios. Perdóneme, pero Dios no es un diosecito. Dios es el omnipotente Dios, Rey de reyes y Señor de señores. El hombre lo ha minimizado a tradiciones, lo ha esquinado en parroquias, en esquinas de templos lujosos, llenos, bañados de oro. El hombre ha excluido. Cuando la gente pasa por edificios, piensan, Dios está ahí adentro, y se persignan. No, mi hermano, Dios está en todo lugar. Estos atenienses adoraban el sol. Decían que Apolo venía arrastrando su carro de 2 ruedas a través del cielo todos los días. Pero Pablo les dijo que eso no era verdad, y que el sol era algo que Dios había creado como un don para los seres humanos. El creador es el Dios viviente y el dador de todas las cosas. A propósito, también nos da la salvación. No solo nos proporciona las cosas físicas, sino que también nos da los dones espirituales. Qué triste que muchos creen en un Dios pero sin conocerle. Qué triste que muchos van a la iglesia cada semana sin conocer al Dios verdadero. Alguien les enseñó, alguien les inculcó, alguien en sus vidas en algún momento estableció un altar al Dios no conocido. No te preocupes de conocerlo, nomás preocúpate de adorarlo, dice. No te preocupes de conocerlo íntimamente. No, es más, tú no puedes conocerlo. Solamente los hombres, los sacerdotes, los obispos, ellos sí pueden conocerlo. Pero tú nomás ofrece la ofrenda. Tú nomás haz lo que te estamos diciendo. Sigue estas tradiciones. Qué triste. Nuestro Dios merece más que eso. La Biblia nos declara que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Yo no entiendo un joven o una señorita que diga, yo no creo en Dios. Pero la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Qué blasfemia, qué desprecio, hermano Guzmán. Un Dios que es tan bueno con nosotros, que nos colma de beneficios todos los días, que nos regala el aire, el oxígeno, la luz del día, nuestra familia. Tanto que Él hace por nosotros todos los días, y si no fuera suficiente, nuevas son cada mañana sus misericordias. Para que un ingrato, una ingrata diga, yo no creo en Dios. Por esto vino Jesús. Él dijo, el que me ha visto, dijo Cristo, ha visto al Padre. Dios jamás tomó forma. Ningún hombre podría ver a Dios hasta que se manifestó en su Hijo Jesucristo. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Pablo les introduce al Dios no conocido. Se los presenta como el creador del universo, como el redentor, y termina presentándoles a Dios como el juez justo. Note conmigo, por favor, ahí en los siguientes versículos que no leímos. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando y puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo era tan estudiador, hermanos, tan intelectual, que aún utilizó los poetas de ellos mismos para convencerles de este Dios no conocido. Eso me dice, mi hermano, que nadie está suficientemente perdido que Dios no lo pueda alcanzar.
Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Si había algo en los atenienses, mi hermano, por este templo Areópago y todo lo que habían creído allí, ellos creían firmemente en contra de la resurrección. Ellos no creían que nadie ni nada podía resucitar. Y cuando Pablo les habla de un arrepentimiento y la resurrección de Cristo, le dicen a él, como mofándose de él, digo, después te escucharemos acerca de eso. Quisieron menospreciar. Y una vez más le vuelvo a decir, mi hermano, el diablo sabe que si él puede disminuir la grandeza de la resurrección de Cristo, si él puede opacar lo que Cristo vino a hacer a este mundo, mi hermano, él va a hacer todo lo que puede para hacerlo. Él va a usar personajes, va a levantar grandes personajes, gente líderes en sectas, va a levantar religiones, va a levantar movimientos, va a levantar organizaciones, instituciones. Va a querer hacer todo lo posible para que la gente fije sus ojos en esos lugares, en esos hombres, porque el diablo sabe que esas personas él puede tumbar, esas instituciones él puede lograr cerrar, esas sectas pueden traer confusión y la gente los cubrirá de sus mentiras. Pero hay algo que Dios no puede tocar, y esa es la resurrección de Cristo Jesús, que está vivo, y lo sabemos porque Él vive en nosotros, mi hermano. El hombre se esfuerza en conocer a Dios de una u otra manera, y por más cerca que llegue a estar a su conocimiento, jamás, escúchelo bien, jamás podrá conocerle en sus propios esfuerzos. No hay ciencia humana o intelectualismo humano que lo pueda llevar a usted a conocer al Dios verdadero. Solamente a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por una lengua extraña que no se puede entender las lenguas. No es por una llenura del Espíritu Santo que las sectas dicen tener. No es por las tradiciones. No son por adorar a ídolos. No es por dar limosna. No es por buenas dádivas. No es por las buenas obras. El único camino al cielo es y seguirá siendo Cristo Jesús para ir al cielo. No se puede conocer a Dios a través de una religión, ni a través de razonamiento humano o intelectualismo. No se puede descubrir o experimentar a través de un sueño, un éxtasis o encuentro sobrenatural. Siempre ha sido y es y será únicamente a través de la persona de Jesucristo. Para ser salvo usted tiene que tener un encuentro con Él, no un ángel, no un sacerdote, no un pastor, no una experiencia bonita, no una sentir bonito, no. El único manera que usted puede asegurar su salvación es teniendo un encuentro directamente con el Señor Jesucristo. Pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Que no él murió y resucitó, pues, y está en el cielo. ¿Cómo puedo hacer eso? El Señor Jesucristo está en todas partes. Él está esperando que usted le llame a Él, que usted lo invoque a Él. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Él no está limitado a un formalismo. Él no tiene que usted cumplir con una serie de sacramentos. No tiene que ser perfecto usted. No tiene que ser ni siquiera sin pecado. Es más, Dios vino a buscar a lo que se había perdido. Todo esto lo que el diablo ha levantado en nuestro mundo, toda la falsedad en cada esquina, todas las diferentes Biblias que ya ni sabemos cuál es la verdadera, toda la confusión ha sido y ha venido únicamente del padre de la confusión, el diablo.
Desde el primer día de la humanidad, cuando Adán estaba vivo y Eva, Satanás vino a atacar la palabra de verdad. Y lo sigue haciendo. Es decir, no se puede conocer a Dios a través de ninguna otra forma más que a través del Señor Jesucristo. Ese Dios no conocido sí se puede conocer. La primera verdad que veo aquí, mi hermano, de nuestro Dios, y quién es ese Dios. Él es el verdadero Dios vivo. Versículo 25, por favor. Dice la Biblia: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no es una imaginación del hombre. Él no fue inventado por el hombre. Él es. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Él no tiene un comienzo. Él es el verdadero Dios y Él está vivo. Él no está en ninguna imagen o en ninguna religión. Salmo 115, por favor. Salmo 115. Salmo 115. Dice la palabra de Dios, versículo 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ve, Dios dejó en sus mandamientos que no podíamos hacer imagen de nada. Dios sabía que si Él hubiera estado en una imagen, o que si pudiéramos acercarnos a Él a través de una imagen, que el hombre terminaría adorando más esa imagen que al Dios verdadero. Hay gente que invoca más el nombre de un santo que el nombre de Jesucristo. Ningún otro santo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solo Jesucristo, el autor de la vida y autor de nuestra fe, se dio a sí mismo. Nadie le quitó la vida. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se sometió a esos golpes, a esas escupidas, a esa encoronada, a esos látigos, a toda la burla y desprecio, y estar desnudo y avergonzado y cargar su propia cruz hasta el Calvario y llegar a ser clavado entre sus muñecas, sus manos, y su costado ser abierto con una lanza, y sus pies ojerados con un clavo de por lo menos 6 pulgadas de ancho o más. Todo lo que sufrió por nosotros, nadie lo obligó, nadie le insistió, nadie le rogó. Él vino porque de tal manera amó Dios al mundo. No pidió permiso, no consultó con ser humano. Él vio que íbamos rumbo al infierno y Él dijo: heme aquí, yo iré a morir por ellos. Él se ofreció voluntariamente. Yo le pregunto, ese es el Dios que usted no conoce, que no quiere conocerle, pues. Alguien que nos ha amado como nos ha amado, ¿a poco no queremos conocerle? Romanos 14:11 dice: porque escrito está, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Salmo 19:1 dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo sé que Él vive, pues vive en mí. Él escucha nuestras oraciones. No necesitamos ir a otro intercedor. Él intercede por nosotros. Podemos acercarnos directamente a Él ante el trono de su gracia confiadamente. Él es el creador del universo, el principio y el fin, el alfa y omega, el todopoderoso Dios,
Su nombre es el Yo Soy. El único digno en la tierra y en el cielo. Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y vivo. Es el que muchos no conocen. Yo recuerdo de joven ir a la iglesia con mis padres que nos obligaban a ir. Nosotros íbamos por compromiso nada más. Yo miraba a otros arrodillarse y yo me arrodillaba. Miraba a otros persinarse y yo me persinaba. Miraba a otros hacer fila para ir a participar de una hostia, que decían ellos que se convertía literalmente en el cuerpo de Dios, o volvían a sacrificar a Dios. Yo miraba la hipocresía de mi propio padre, que cantaba en la misa coritos, en el tiempo de coritos, y él se paraba con el acordeón con sus compañeros y cantaban Más allá del sol y los coritos que más conocemos. Y saliendo de misa se iba a tomar otra vez, y la vida seguía igual. Yo sabía que aunque me llevaran a la iglesia todo lo que querían, yo no conocía a ese Dios. Yo miraba los grandes ídolos, miraba cómo ponían lágrimas en los ojos de Jesús. Miraba la Virgen, miraban los otros monjes y los otros santos que tenían allí. Yo me quedaba, y más que acercarme a Dios, eso me espantaba más. Porque decía, ay, mira, me está mirando. Yo quedaba en servicio y me quedaba mirando al ídolo porque me miraba. Me daba miedo de niño. Entraba a una oscuridad, y uno salía igual que entró, a veces peor. Hasta que un día alguien me habló de Jesucristo. Hasta que un día alguien me dijo a mí, te amo. Estaba escuchando el testimonio del misionero Rubén Murillo en Monterrey. Estaba compartiendo él cómo él vino a los pies de Cristo. Dice que él un día estaba allí en México con sus padres, ya en un lugar, en un ranchito allí donde nadie más llegaba más que la gente que vivía allí. Dice que estaba allí como un niño mayor de 9 o 11 hijos, parece. Y él estaba allí con su papá y su mamá, y en una calle de pura tierra donde nomás había una tiendita para todo el pueblo. Dice que ahí estaban aguantando el calor. Dice que de repente, dice, sin saber quiénes eran, vinieron 3 hombres con guitarras, caminando, con traje y corbata. Y llegaron hacia ellos y le dijeron, oiga, don, dijo, ¿nos podía regalar un vaso de agua? Y dijo el papá, pues está bien, dice, tráiganle unos vasos de agua a estos hombres. Y dijeron estos hombres, ¿podemos cantarle unos cantos? Y dice el hermano Murillo, como mi papá era muy tomadero y todo, le gustaban los mariachis, dijo, órale, canten, arránquense, dijo. Y comenzaron a cantar esos himnos de la fe, Más allá del sol, bellas palabras de vida. Comenzaron a cantar de Jesucristo y la sangre con las guitarras. Dice que el hermano Murillo dice que nunca había escuchado cánticos así que hablaban de Dios. Y dice que después de eso ellos llegaron a conocer a Cristo por esos 3 hombres que no recuerdan quiénes son, de dónde vinieron, a dónde se fueron. No saben. Creo que uno fue el hermano Velázquez, no estoy seguro. Pero llegaron de la nada y tocaron. Dice que lágrimas corrían de su ojo porque nunca había escuchado algo tan bonito. Sin saber, dice, que años después de la familia de él, habrían de sus hijos, de ese hombre, el papá del hermano Murillo, hijos serían pastores misioneros. Dice todo, dice,
Porque cuando vino a Dios a visitarnos, mi papá le ofreció un vaso de agua a Dios. Le dio un vaso de agua y en regreso, hermano Valencia, en regreso de solo un vaso de agua, Dios transformó la familia entera, cambió la vida de su matrimonio, salvó a los hijos, llamó a jóvenes a predicar, ha impactado a miles de personas en Monterrey a través de los años. Iglesias se han levantado, familias cambiadas, almas salvas, predicadores han salido de allí. Todo solo por un vaso de agua. Ese es el Dios que servimos, un Dios vivo, un Dios poderoso, que nomás dice: dame lo que tienes, lo único que tienes, y te lo convertiré a mucho lo que nunca te puedes imaginar. Ese es el Dios no conocido. Que tan sencilla una oración de decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, necesito de ti. Señor, por favor, Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón, salva mi alma. Así de sencilla la oración. Dios trae el cielo a nuestros corazones y nos da la eternidad. No necesita repetir ningún gran rezo. No necesita agarrarse de un amuleto y sobarlo mientras reza. No necesita golpearse el pecho y caminar por millas sangrándose su rodilla. Ya la sangre que era necesaria derramarse ya se derramó en el Calvario hace años atrás. Cuando Cristo derramó su sangre, ya no hay necesidad de más sangre, ya no hay necesidad de más sacrificio, de más penitencias. Solo busca gente que crea en Él, es todo. Ese Dios no conocido es el Dios, escuche bien, número 2, el que está listo para perdonar. Note el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Pedro 3:20, por favor. Bueno, perdón, a 2 de Pedro 3:9, porque les acabo de leer 1 Pedro. 2 de Pedro 3:9, por favor. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que ningún otra alma vaya al infierno. Él no quiere que ninguna otra alma termine en el infierno. Sin embargo, la gente cada día está muriendo y yéndose al infierno. En los últimos 5 minutos, cientos de personas acaban de morir. Él no quiere que ninguno perezca. En 1 Juan 1:9 dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como el padre del hijo pródigo esperaba a su hijo que regresara, así nuestro Padre está esperando que vengamos a Él en arrepentimiento. Él ha vencido la muerte. Él resucitó. Y si Él resucitó y venció la muerte, usted no tiene por qué temer la muerte. Si usted viene a Él arrepentido y reconociendo que Él es el Dios verdadero, y viene a Él en arrepentimiento para salvación de su alma, usted y yo jamás tendremos que temer en la muerte. Es más, dijo Pablo: oh muerte, ¿dónde está puesto aguijón? No hay temor de la muerte. Para el cristiano es una cerrar y abrir de ojos, despidiéndonos de este cuerpo terrenal y estando presentes con el Señor. Esa es la promesa de Dios. Ese es el Dios no conocido que está esperando perdonarle sus pecados. Yo me admiro de nuestro Señor, lo tanto que nos perdona. Lo tanto que nos perdona. Somos tan pecadores, tan infieles, tan inconstantes, tan fríos a Él. Pasamos días enteros sin hablar con Él, sin postrarnos ante Él y darle el tiempo a Él. No
hablamos con Él, no leemos de Él, no lo consideramos. Sin embargo, Él está allí sin moverse, está presente, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Siempre es nuestro pronto auxilio cuando nos caemos. Él es el que está listo para levantarnos, nunca para derrumbarnos, nunca para tirarnos, nunca para acusarnos, nunca para atacarnos, siempre para levantarnos, siempre para perdonarnos. Por eso dice la Biblia que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que está listo para perdonarnos. No importa cuál sea su pecado, no importa qué tan horrible sea su pecado. Si Dios pudo perdonar a una Rahab, prostituta, ramera, y la incluyó con sus hijos de Israel y comenzó a morar con ellos, y después ella tomó parte del linaje de nuestro Salvador, mi hermano, Dios puede perdonar sus pecados, no importa cuál sea, no importa qué horrible ha pecado usted, lo más lejos que se sienta de Dios, lo más que usted dice esta mañana, no lo conozco, pues Él está esperando que usted venga a Él y Él se va a manifestar a usted. Número 3, el Dios no conocido. Él va a juzgar el mundo entero muy pronto. Ahí en el versículo 31 termino. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En cada dispensación de la Biblia, el Señor ha traído un juicio. En la dispensación adámica murieron ambos y fueron expulsados. El diluvio llegó a los hombres por su desobediencia, por abundancia y desfreno del pecado. Sodoma y Gomorra vieron su destrucción. Y así el tiempo de la gracia, la era de la iglesia en la cual usted y yo estamos, el tiempo del Espíritu Santo en la tierra, llegará a su fin. Viene el día de Jehová. Estos atenienses no tendrían excusa alguna. En su ignorancia adoraban al Dios verdadero sin conocerle. Pero ahora habían escuchado de Él. Por el celo de un cristiano que cuando vio la ignorancia y los ídolos no se pudo quedar callado. No se pudo quedar callado. Este mundo está buscando a un Dios que no conocen, pero saben que está allí. Lo hacen a través de falsas religiones, lo hacen a través de martirizarse y tantas cosas otras que hacen. Están buscando a aquel Dios verdadero. Necesitan que los cristianos tengan el celo y la convicción de conocer a ese Dios más íntimamente, aquel que no conoce el mundo, y dejarlo conocerse a los demás. Hay una generación que no conoce a ese Dios. Vienen a la iglesia porque los traemos, pero muchos de ellos han dicho y están pensando: cuando cumpla 18, nomás cuando cumpla 18, ya no voy a estar aquí. Y eso duele, porque ¿qué padre quiere ver a un hijo que se vaya de Dios? Es nuestro deber y responsabilidad dejar a nuestros hijos conocer ese Dios verdadero. Este mundo, mi hermano, se está yendo de mal en peor. Este mundo va rumbo hacia el infierno. No es para que nosotros nos acomodemos y nos relajemos y disfrutemos nuestro cristianismo. El día de Jehová viene pronto. El rapto es lo único que está por suceder. A cualquier momento puede suceder. Así como se escucharon esos truenos esta mañana, que todo el mundo los sintió y las casas vibraron y sabían, no importa qué tan dormido estaba usted, se sintieron esos rayos. Pues así será el día de Jehová. Será imposible ignorarse. Todo el mundo sabrá que el día de Jehová ha llegado. Y los muertos con Cristo se irán con Él. Y luego nosotros, los que hemos quedado, dice la Biblia, nos uniremos a ellos en las nubes. Y después de eso se desprenderá
un juicio sobre esta tierra que jamás se ha visto. Sodoma y Gomorra ni llegarían a los tobillos de este juicio. Todo lo que sucedió en Egipto, las 10 plagas, no se pueden igualar a este juicio. Todo lo que sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento y toda la mortandad que puede existir y maldad que puede haber en nuestros días no se va a comparar al juicio venidero de Jehová, que por 7 años este mundo va a caer bajo juicio. Tanta sangre, 1/3 parte del mundo va a morir. Sangre va a ser derramada. Los estadios serán llenos de sangre hasta los hocicos de los caballos, dice la Biblia. El diablo tendrá libertad absoluta en esta tierra. Forzará a la gente a poner la impresión, la seña de la marca de la bestia 666 en un número que no conocemos. Y nadie podrá escaparse. La gente querrá morir y le dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, mátenos, y no podrán escaparse de la ira venidera de Jehová. Y lo triste de todo eso es esto, hermano Chua, que aún después de que vean todo eso horrible que Dios va a deshacer del cielo, dice la Biblia que con todo lo que han visto, aún ahí van a adorar a los demonios. Qué triste. Qué triste que un Dios tan misericordioso, tan amoroso, tan bueno con nosotros, habrá gente entre nosotros que lo rechazamos, que no creemos en Él, que no vivimos para Él, que no platicamos con Él, que no leemos su Biblia, que no oramos. Esta mañana nos estamos arreglando para venir a la iglesia y entré al cuarto de mi hijo para preguntarle si iba a estar listo para irse. Y yo estaba listo para regañarlo, para decirle: hey, ya, vámonos. Y lo encontré sobre su cama, leyendo su Biblia. Le dije: hijo, you almost ready? Yes, Dad, ahorita me alisto, ya mero termino. Ese Dios no conocido por este mundo necesita nosotros como cristianos que comencemos a tener una relación más íntima y más fuerte con Él. Que dejemos de nuestras excusas, de nuestra indiferencia, nuestra frialdad, nuestros afanes, que mi negocio, que mi dinero, que mis preocupaciones, y que comenzamos a vivir y engrandecer ese Dios verdadero, ese Dios que no conocen. Señor, bendice la predicación de tu palabra.